Contábamos acá como una novedad importante de América Latina la aprobación de una semana laboral de 40 horas que se hace en Chile. Bueno, en otros países del mundo se está discutiendo ir un paso más allá de la cantidad de horas de trabajo semanal. ¿Y qué pasa si quitamos un día? Si empezamos a pensar en 4 días de trabajo y 3 días de descanso para que haya un mayor equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Bueno, hay cada vez más estudios en el mundo y esta semana empezó un estudio en una importante ciudad española. Estamos hablando de Valencia, que inició una prueba piloto tomando algunos días feriados en el marco también de un acuerdo que se hizo con el sector privado para ensayar durante algunas semanas qué pasa si en vez de trabajar 5 y descansar 2, trabajamos 4 y descansamos 3. Empar Soriano es responsable de políticas públicas en Valencia y tiene la gentileza de atendernos. Empar, ¿cómo te va? Te saluda acá Darío Misraji. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se... Primero me interesa saber cómo se llega a tomar la decisión de implementar este programa. Bueno, yo de cómo llegan a la decisión no te puedo hablar porque en realidad yo soy una trabajadora de un centro de innovación que se llama Las Naves, que depende del Ayuntamiento de Valencia, y como bien has dicho soy especialista en evaluación de políticas públicas. Nosotros no hemos tomado la decisión, sencillamente se nos ha pedido, se nos ha hecho el encargo de llevar a cabo un estudio para conocer cuáles son los impactos y los cambios que esta medida podría generar en la ciudadanía, en las trabajadoras y los trabajadores y sobre nuestro entorno, especialmente cómo podría mejorar esta medida los indicadores que tienen un efecto directo sobre la emergencia climática. Bien, yendo entonces a cómo se está a la implementación en sí, ¿cómo queda organizada esta semana? ¿Cómo se resuelve también? Digo, ¿es lo mismo para todos los sectores, público-privado? ¿Cómo se implementa? Mira, lo que se ha hecho es algo muy sencillo, aprovechando las fiestas de Semana Santa y por un lado, y aprovechando que algunos de los festivos locales este año caían en domingo, se han movido esos festivos de manera que durante 4 semanas consecutivas, 4 lunes consecutivos tendremos fiesta. Así, durante un periodo de un mes, quienes vivimos y trabajamos, sobre todo trabajamos en la ciudad de Valencia, durante este mes trabajaremos solamente 4 días a la semana y descansaremos 3. Para hacer esto, sencillamente el ayuntamiento ha tenido que hacer unas pequeñas gestiones con las empresas privadas, sobre todo con los comercios, para acordar de alguna manera que esos días feriados, como lo llaman ustedes, coincidan durante esos 4 lunes consecutivos. Se ha llegado a un acuerdo y se ha puesto en marcha, y esta medida afecta a todas las personas que trabajan en la ciudad. Entiendo que usted no pertenece al ayuntamiento, pero por lo que usted ha podido sondear, ¿hubo resistencia de algunos sectores? ¿Fue dificultoso llegar a un acuerdo o en general casi todos lo vieron bien esto? Pues como tú dices, no te podría responder a esa pregunta, pero en principio, por el sentir de lo que está pasando ya durante esta semana y desde que presentamos el plan de evaluación y la iniciativa a la ciudadanía, el sentir y lo que se percibe es total aceptación por parte de todo el mundo. De hecho, hace unas semanas publicamos un estudio que habíamos hecho junto con la Oficina de Estadística del Ayuntamiento para recoger la opinión ciudadana con respecto a esta medida y comprobar si ha habido cambios desde antes de que se tome y después. Y la valoración general es bastante positiva y con una puntuación muy alta. Bien. ¿Cuáles cree que son, Empar, los principales desafíos que tiene adaptarse después de tanto tiempo de un sistema donde se trabaja 5 días y se descansa 2 a un sistema de 4x3?
Pues bueno, los desafíos son la reorganización del trabajo, la reorganización del marco jurídico, aunque eso no sé si sería muy fácil o muy sencillo, depende de que quienes gobiernen tengan la voluntad de hacerlo. Y no veo mucho más problema en adaptarnos a trabajar menos, yo, por lo menos por mi parte. De todas maneras, como ha insistido en numerosas ocasiones nuestro alcalde, esto no es una medida que en realidad vaya a afectar a la productividad ni vamos a estudiar sobre las variables económicas sobre las que tendría, y perdón por la redundancia, un impacto, una medida de estas características. De lo que se trata en esta ocasión es de ver qué pasa en la ciudad y cómo nos sentimos quienes habitamos en ella cuando tenemos un día menos de trabajo o un día más de descanso. Le hago una última pregunta, Empar. ¿Cómo se resolvió, por ejemplo, en este caso, en la situación en Valencia, también puede ser en otros casos, que en otras experiencias internacionales, en aquellos sectores donde no es posible que la empresa o la entidad brinde un servicio a menor cantidad de horas? Digo, aquellos, por ejemplo, donde hay atención al público, donde sí o sí uno tiene que tener cubierto las 24 horas, sectores como el nuestro, el periodismo, que uno tiene que estar informando todo el tiempo. En esos rubros, la única forma parece ser que haya mayor contratación de personal para cubrir aquello donde hay personas que van a estar más tiempo descansando. Digo, ¿cómo se hace para que eso no implique una mayor cantidad de costos y por ende que se vuelva insostenible? Bueno, por una parte lo que dicen los estudios que se han hecho en otros países es que una medida de estas características lo que hace es aumentar la productividad y por tanto entendemos que si aumentamos la productividad no va a ser necesario un mayor número de recursos humanos en las empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora mismo no conozco el caso de Argentina, aunque sí conozco el marco general de América Latina porque he vivido 8 años en diferentes países, algunos muy cercanos a Argentina, y en sus países no tienen tanto el problema que tenemos en Europa, en el viejo continente, en relación con el reparto del trabajo. Una de las cuestiones que plantean los políticos que están impulsando esta iniciativa tiene que ver con la necesidad de repartir también ese trabajo. Entonces, en ese sentido, habría que, en casos como el que tú planteas, habría que ver si es necesario recurrir a un mayor número de personal y, en ese sentido, pues que como tú también dices, eso tuviera una serie de costes mayores sobre las empresas, aunque, como decía, dado que aumenta la productividad de los trabajadores y las trabajadoras, ese digamos, aumento de costes por un mayor número de contrataciones del personal se compensaría con el aumento de la productividad de quienes trabajen. Bien. Empar Soriano, muchísimas gracias por contarnos un poco de este experimento que están haciendo allí en Valencia. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.